Mis amados, muy buenos días, ¿cómo están? Qué bueno, qué alegría verles, qué alegría saludarles y estar con ustedes un domingo más para compartir con ustedes, para compartir la palabra y que sigamos avanzando en los propósitos del Señor, amén. Saludamos también a todos nuestros amados que están viendo esto por la transmisión o que están viendo esto van a ver luego esto por diferido. Que el Señor los bendiga, que el Señor les guarde y que Él sea ordenándolo todo para que estén prontamente acá con nosotros. Y no se olvide de siempre ponerle voluntad, porque el Señor lo ordena todo, pero el que tiene que llegar hasta acá es usted. ¿Amén? Somos nosotros. No nos olvidemos de lo importante que es la iglesia y el estar congregados, amados. ¿Amén? Recuerden que después de toda esta serie hemos entendido que congregarse, amados, es un llamado del Señor, ¿sí? No es algo opcional, al fin de cuentas. Es un llamado del Señor que tenemos que atender y atender con fidelidad. ¿Amén? Amados, la semana pasada comenzamos a hablar acerca de la oración. ¿Amén? Y espero que esta semana usted haya orado. Yo espero que desde la semana pasada en su corazón se haya encendido una llama por la oración. Yo quiero, amado, que terminando este año estemos a tope, amados, con la oración, entendiendo el valor que tiene, entendiendo la necesidad que tenemos de orar. Mira, cuando la palabra nos dice esto, no es solo un decir. Amados, efectivamente tenemos que saber orar sin cesar. No podemos dejar de orar. No podemos parar de orar. Como les decía la semana pasada, la oración, amados, es el recurso que nos ha dado el Señor para mantenernos en vela. Mira, aunque a veces hay mucha confusión respecto al tema, no deja de ser cierto, amados, que hay una constante lucha espiritual. Por algo, esos versos en 1 Pedro dice esto, que nuestro adversario, el enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es decir, nos muestra que hay una intención continua del enemigo por hacer el mal. ¿Sí? Entonces, ante eso, el Señor, ¿qué nos dice? Velad, velad, velad. Mira, es interesante esto. El verso, o estos versos al menos, no nos llaman a que nosotros salgamos a hacer una cacería del enemigo. Lo que nos llama es saber resistir, pararnos firmes. Y esta es la razón, es porque nuestros ojos están fijos en Jesucristo. Y en lo que nosotros estamos haciendo es avanzando en los propósitos del Señor. Y en eso que nosotros avanzamos y caminamos en los propósitos del Señor, está este enemigo como un león rugiente, ¿verdad? Que está ahí camuflado siempre, tratando de ir y devorarnos. Entonces, mientras nosotros vamos avanzando en pos de los propósitos del Señor, tenemos que ir atentos. ¿Por qué? Porque no tenemos que dejar de avanzar en los propósitos, pero mientras vamos avanzando tenemos que saber defendernos, resistiendo. El texto no nos llama a salir como cual cazador a buscar al león, nos llama a resistir. Y la forma de resistir, amados, es orando. Esta misma idea la vamos a entender cuando en Efesios Pablo nos habla acerca de la armadura. La armadura nos habla acerca de una cuestión defensiva. Toda la armadura nos habla acerca de protección. A excepción de una cosa, la espada del Espíritu. Pero el texto no nos llama, como de nuevo, quiero ser más claro que esto, a salir a cazar al león o al enemigo que te quieras inventar. Nos habla acerca de resistir. ¿Sabes por qué? Porque
y esto es muy importante, porque aunque el enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar, él está vencido. Él está vencido. Él está vencido. La sangre del Cordero ya lo ha vencido. No ignoramos sus artimañas, pero Él está vencido. Por lo tanto, nuestra atención está en el Señor, en sus caminos y en sus propósitos. Por eso, en última instancia, eso es lo que quiere hacer el enemigo como león rugiente. Sacarte de los propósitos del Señor. Sacarte de los propósitos del Señor. Sacarte de los caminos del Señor. Y si Él te sacó de los caminos del Señor, listo. ¿Qué más? ¿Qué más? Él no necesita matarte en el entendimiento del cese de la vida en la carne. Solo necesita sacarte de los propósitos del Señor. Que haya otra cosa que ocupe en tu corazón la atención que se merece Él. Por eso el llamado, ¿cuál es? Resistir, velar, estar atentos. Atentos. Y entonces, estando en vela y estando resistiendo, es que nosotros tomamos entonces esta posición, digámoslo así, ofensiva. Es estando atentos, es velando. Para eso es la oración. ¿Se acuerdan esta escena en el Getsemaní? ¿Cómo estaba el Señor? Dice el texto. Profundamente angustiado estaba Él. Y el texto es claro, amado. Él llama a sus discípulos, ¿sí? a su grupo de élite, ¿verdad? Y les dice que necesita que hagan una cosa. ¿Cuál era esa cosa? Usted leyó el texto. ¿Qué era? Orar. Orar, amados. En el momento del Señor, en la carne, de mayor angustia por lo que venía, amados, iba a ir a la cruz, iba a morir, con todo lo que eso implica. El tipo de muerte que era, el dolor que iba a sufrir, la humillación que iba a tener que padecer. En esa angustia, en esa agonía, Él le dice a sus discípulos, oren conmigo, velen. El Señor no los manda a hacer una acción profética, no los manda a darse vuelta alrededor del monte, de los olivos. No, amados, oren, intercedan, oren. ¿Y qué pasó con los discípulos? Se durmieron. Los discípulos, amados, aquellos a quienes el Señor mismo les enseñó a orar, aquellos que estuvieron ahí, que al que escucharon orar para aprender fue al Señor mismo, aquellos que vieron señales, prodigios, milagros, sanidades, resurrecciones, el Señor los manda a orar y se durmieron. La instrucción sigue siendo la misma, vamos. Velad, estar atentos. Por eso, amados, cuando estamos en situaciones de tribulación, cuando estamos en problemas literalmente, tenemos que saber resistir, entendiendo que, como dice ahí el mismo texto en 1 Pedro, todos estos padecimientos se van cumpliendo en todos nosotros. Pero llega el momento. ¿El momento de qué? En que habiendo perseverado y habiendo resistido, amados, la mano del Señor no se queda corta. Pero tenemos que saber resistir firmes en la fe. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? Pensar que el Señor se olvidó de nosotros.
Pensar que el Señor no me quiere, pensar que el Señor no me ama, pensar que no he hecho suficiente. Porque no se trata de lo que nosotros podamos hacer, si la obra ya la hizo el Señor. El llamado del Señor es uno: resiste, resiste, permanece firme en la fe, vela, ora. Y cuando te está yendo extraordinariamente bien y lo estás pasando bien, y obviamente ahí todos tenemos fe, no nos tenemos que olvidar de que ha sido el Señor quien ha hecho la obra. Y por eso no nos tenemos que distraer, no nos tenemos que perder, no nos tenemos que olvidar. Por eso la segunda canción que cantamos tiene que permanecer en nosotros constante, amados. No importa qué tan bien te esté yendo, hoy necesitas del Señor. Hoy podemos seguramente acá haber algunos que le está yendo mal o que lo están pasando mal y otros que lo están pasando muy bien. Hay una cosa en común que tenemos todos hoy: todos necesitamos del Señor. Todos necesitamos del Señor. Y como lo decía mientras ministramos, y esa respuesta a esa necesidad se llama Cristo. Cristo, amados. No hay momento en nuestra vida en la que nosotros no necesitemos del Señor. No necesitemos del Señor. Cristo. Entonces necesitamos permanecer atentos, velando. Necesitamos orar, iglesia. Necesitamos orar. ¿Queremos ver cosas extraordinarias suceder en medio de nosotros? ¿Quiero o no? No, hay que orar. Hay que orar. Lo dice ahí el apóstol Santiago en su epístola. Y por eso le articulé esto la semana pasada. Cosas extraordinarias suceden cuando gente común y corriente ora fervientemente. Pero tenemos que orar, buscar del Señor, anhelar estar con Él, anhelar su presencia, reconocer, por eso la necesidad que tenemos de Él, valorar su presencia. Porque necesitamos orar, amados. Necesitamos orar. Necesitamos orar. Como dijimos la semana pasada, la oración, amados, comienza en Dios, comienza en el Señor. Y si la oración comienza en Dios, entonces también debe conducirnos siempre a Él, al Señor. Orar, amados, no es una técnica, orar es una transformación. Cuando nosotros permanecemos en oración, nuestra vida comienza a ser transformada. ¿Por quién? Por el Señor. Por el Señor. Por eso es importante que oremos y que oremos bien. Entonces hoy, amados, justamente de eso se trata lo que vamos a compartir hoy día. Que la oración no es meramente la petición al Señor en búsqueda de beneficios. Porque como dijo el Señor mismo en el Sermón del Monte, ahí en Mateo 6, Él sabe de las cosas que tenemos necesidad. Él sabe lo que necesitamos. Pero Él nos llamó a una sola cosa: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué pasa? Todas las demás cosas por añadidura vendrán. Lo sabemos, pero en ese saber y hacer, o en ese saber y vivirlo, a veces nos quedamos, ¿no? ¿Qué es la oración? Va a ser la oración entonces un proceso mediante el cual el creyente, es decir, nosotros somos transformados, somos alineados con la voluntad de Dios y somos hechos partícipes de sus propósitos eternos. Porque cuando vamos en oración, vamos a buscarle a Él, vamos a escucharle a Él. El Señor siempre nos está escuchando. Pero ¿cuál es el propósito de nuestra oración? Eso,
Eso es lo que va a cambiar el sentido de nuestra oración. Que cuando oras, ¿por qué oras? Si tú esto parte con preguntas muy sencillas. ¿Por qué oras? Cuando oras, ¿por qué oras? Los 5 minutitos diarios que le da el Señor para la oración. ¿Qué oras? La oración al final del día es la que te quedas dormido y la termina así interrumpida. ¿Qué oramos? Señor quiero, Señor te pido, Señor necesito. ¿Verdad? Pero nuestra oración necesita escalar, ¿ves? Y tiene que ser una oración que le busque a Él, que le anhele, que quiera buscar lo que Él quiere. ¿Ves cómo cambia la perspectiva? Que la oración busque lo que Él quiere, no lo que yo quiero. Y ahí va cambiando todo. Entonces quiero mostrarte a partir de estas 3 cosas que es la oración. Número 1, la oración es comunión y rendición a la voluntad de Dios. La oración es comunión y rendición a la voluntad de Dios. Mateo 6, verso 8. En los versos anteriores, Jesús les comienza a hablar acerca justamente de la oración. Y les dice, les parte diciendo, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Es decir, la oración no es un show. No es un show. La oración tiene este tinte de intimidad. Entonces les va a decir en el siguiente versículo, en el 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. De nuestra vida de adoración, de nuestra vida de oración, hay una acción del Padre. Tú le buscas en secreto y Él, en su sabiduría, en su poder y en todos sus atributos, se encarga de recompensarte en público. ¿Ves? Y luego dice, llorando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. De nuevo el Señor dando una lección acá. Dios no te escucha porque repiten muchas cosas o muchas veces la misma cosa. No en el sentido de orar y orar y orar como lo hablamos la otra vez, sino en el sentido de la palabrería. ¿Qué quiere decir eso? Repetir por repetir sin sentido. Es como un cumplimiento. Como ya necesito repetir este rezo hoy día porque si repito este rezo hoy día el Señor me va a escuchar. No, Él dice que si por vanas palabrerías, ¿sí? Por vanas repeticiones, dice, no somos oídos. Y dice, no hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Este verso nos da a entender que las vanas palabrerías del verso anterior justamente son esto, la vana repetición para obtener algo. Entonces dice,
no lo hagáis, porque el Señor, el Padre, sabe de las cosas de las que tenéis necesidad antes que pidáis. Y esto lo vamos a profundizar más en otro domingo. Pero aquí Jesús ya pone algo, ¿sí?, sobre la mesa. Dios sabe de las cosas que tenemos necesidad antes que vosotros le pidáis, antes que nosotros le pidamos. Y entonces aquí puede venir una pregunta. Si Dios lo sabe todo, entonces ¿para qué oramos? Si Dios lo sabe todo, ¿verdad? Esa es la que dice el que no le gusta orar. Pero si Dios lo sabe todo, si Dios sabe, conoce mi corazón. Y esta es la cuestión, es que la oración, amados, no busca informar a Dios si Él es Dios. La oración no busca informar a Dios. La oración busca formar al creyente, formarnos a nosotros. ¿Sí? Evidentemente, si Dios es Dios, en Él reposa toda la sabiduría, el conocimiento. Él está fuera de nuestra dimensión de tiempo, espacio. Pero la oración viene a formarnos a nosotros, a obrar en nosotros. Y esto nos lleva de nuevo a este cambio de entendimiento, de paradigma que tenemos con la oración. Quiero que entonces veamos Lucas, capítulo 22. Todavía estamos con problemas en el equipo, vamos, así que a la antigua, con su Biblia ahí como buen cristiano, que anda con su Biblia ahí en todo lugar, o en su celular ahora también. También sirve, estamos en el 2025, no hay juicio. Puede leer la Biblia en el celular, no hay problema. Descargue su app, póngala en favoritos. Hoy día voy hasta hacer que la aplicación le lea la Biblia, amado. O sea, ya, si no lee la Biblia, amado, ya no sé qué más hacer. Lucas 22, verso 42. Dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Esta es la oración que se conoce como la oración de consagración. ¿Sí? El Señor sabía lo que tenía que ir y Él ahí en su aflicción, en su agonía, Él le presenta esto al Señor. Señor, si hay una forma de que pase de mí aquello, pero si no, vamos. Allá vamos. Y allá fue el Señor, a la cruz. Amén. Pero mira, Jesús aquí en Getsemaní no estaba buscando cambiar la voluntad del Padre. En esta oración vemos algo muy importante. En estas palabras está el corazón de toda verdadera oración, amados, que es rendirse, rendición. Por eso la oración correcta, amados, no comienza con un quiero, sino con un hágase. No empieza con un quiero, comienza con un hágase. Señor, ¿qué tú quieres? Bueno, la oración no es el instrumento para que nosotros, el Señor nos bendiga con cualquier cosa que a nosotros se nos ocurra. Por el contrario, es la herramienta, el recurso que el Señor nos da para que nosotros le escuchemos a Él. ¿Qué es, Señor, lo que tú quieres que yo haga? ¿Cuántas veces nuestra oración es así? Señor, ¿qué quieres tú que haga?
¿Dónde quiere el Señor que yo esté? Así como tiene que comenzar a cambiar la forma en que nos acercamos al Señor, amados. Mira lo que dice 1 de Juan. 1 de Juan, capítulo 5, verso 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Mira lo que dice el texto, muy importante. Esta es la confianza que tenemos en el Señor, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La oración, amados, nos alinea con la voluntad de Dios, con la mente de Dios. Nos saca a nosotros del centro y lo pone a Él en su lugar. ¿Cómo nosotros vamos a saber cuáles son las cosas que nosotros podemos pedir que están conforme a su voluntad? Por medio de su palabra. Su palabra. Por eso la oración con la palabra siempre van juntas. Siempre van juntas, no podemos desvincularla. Si no tienes la palabra, ¿qué oras? Entonces pasa lo que Jesús le dijo a los discípulos. Oras como los gentiles que andan con pura palabrería, con vanas repeticiones. La palabra, amados, es la palabra la que nos muestra cuál es la voluntad de Dios por la cual nosotros podemos estar seguros y tener certeza de que Él escucha nuestra oración. Amén. Porque recuerda que esto lo vimos en nuestra serie de la palabra, porque decimos que Dios es fiel. Amén. Decimos que Dios es un Dios de promesas, ¿cierto? Y que Él cumple sus promesas. Y ahora yo te pregunto, ¿y cuáles son esas promesas? Estas promesas, no las que nosotros nos inventamos. Mira, por eso muchas veces nuestra vida espiritual con Dios genera tanta frustración. Porque nosotros estamos esperando que Dios sea fiel a promesas que nosotros nos inventamos, a promesas que nosotros pusimos delante del Señor. Entonces pasa un tiempo y no las vemos cumplidas y Señor, tú supone que tú eras fiel. Y esto sería como un meme, pero el del gatito, ¿cierto? ¿Has visto el meme del gatito? Pero fiel a mi palabra. ¿Han visto ese? Me dijiste que eras fiel a tus... Pero fiel a las promesas que están en la palabra, amados, no a lo que a nosotros se nos ocurra. Entonces fuiste ahí invitado a una reunión donde estaba este predicador súper carismático y te dijo que el Señor te quiere dar la Ford 150 y la casa en la playa porque es bueno y eso es parte de la voluntad de Dios, ¿cierto? Y tú empezaste, oh Señor, esa es tu voluntad y tu palabra dice con toda claridad en 1 Juan 5:14 que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a tu voluntad, tú nos escuchas. Y yo, Señor, declaro, profetizo y establezco que tengo mi casa y mi camioneta en el nombre de Jesús. En Instagram empiezo. Está lleno. Y así como ve cómo nos empezamos a perder, ¿ves? Así como nos empezamos a perder. Mira, en última instancia ninguna de esas cosas es mala. Si puedes tenerla, si el Señor te bendice con eso, gloria al Señor. Que todo sea para su gloria al final. Pero esa no es una promesa del Señor. Eso es una añadidura. ¿Ven la diferencia? Eso no es una promesa del Señor, es una añadidura. Es una añadidura.
Y la palabra nos dice que las añadiduras vienen ¿por qué? Por buscarlo a Él. Pero no es una promesa del Señor. No es algo por lo que tú deberías frustrarte si no pasa, porque el Señor no te prometió eso. El Señor te prometió vida eterna. ¿La gozas? ¿La disfrutas? ¿Entiendes siquiera lo que es? Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Por eso es importante que conozcamos, amados, la palabra. Por eso es importante que vengamos a la iglesia y nos congreguemos. ¿Ves? Para que escuchemos la palabra, para que se nos hable la palabra, para que venga mayor entendimiento a nosotros. Y entonces podamos orar correctamente. Y no vivamos una vida, una fe frustrada, pero no frustrada porque el Señor falla, porque el Señor no falla. Es porque en algún momento nosotros nos perdimos y empezamos a entender esta cuestión mal. Entonces, si yo estoy esperando que Dios sea fiel a una promesa que nunca me hizo, efectivamente voy a vivir frustrado. Pero cuando nosotros conocemos la palabra y las promesas del Señor, entonces vivimos plenos, espiritualmente hablando, vamos, plenos. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor es fiel, porque sabemos que Él cumple sus palabras, porque sabemos que Él no falla, que Él no tarda, que Él nunca nos deja, que Él nunca nos abandona. Pero y todas esas otras cosas, pastor, amados, son añadiduras. Haz lo que tienes que hacer. Busca al Señor con fidelidad y el Señor va a añadir. Y el Señor va a añadir. Pero al final, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿La mano o el rostro del Señor? ¿Qué es lo que buscamos día a día? ¿La mano o el rostro del Señor? Por eso, entendiendo esto, cada vez que nosotros oramos conforme a su voluntad, su reino avanza y nuestro ego retrocede. Su reino avanza y nuestro ego retrocede. Entonces, amados, de nuevo, muchas veces estamos frustrados porque el Señor, para nosotros, no bendice nuestros planes. O no vemos que el Señor bendiga nuestros planes. Pero la cuestión es esta. Nuestra oración al Señor, o el poder de nuestra oración al Señor, está en decir: Señor, muéstrame tus planes para ser parte de ellos. Muéstrame tus planes para ser parte de ellos. Y por eso, ya lo hemos dicho, la oración, amados, no cambia a Dios. No hay nada que nosotros que pueda cambiar a Dios. Dios es bueno, Dios es justo, Él es fiel, misericordioso, perfecto. En todos sus atributos, perfecto. La oración nos cambia a nosotros, amados. La oración nos cambia a nosotros. La oración cambia al que ora. Amén. Número 2, la oración es participación en el propósito de Dios. Juan 15:7. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Permanecer es la clave, amados. Permanecer, permanecer. ¿Qué quiere decir permanecer? Estar ahí, sin salir de ahí. Permaneces. Permaneces. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, mira lo que dice: pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén.
Permanecer en la clave entonces. El que vive, amados, en comunión con el Señor, con el Espíritu Santo, no ora para cambiar su mundo a su gusto, sino para que el reino venga. Para que el reino venga. Mira, todos estos textos como este, el otro que acabamos de leer en Primera de Juan, y nos hablan de esto, ¿verdad? Pedid lo que queréis. Amados, siempre tenemos que leerlo en el contexto en el que está leyendo, ¿verdad? Que no te engañen, amados, ¿sí? Estos textos no son para que tú le pidas al Señor la vida de lujo que tiene el impío y que tú quieres tener, ¿sí? Así de claro. Pedid todo lo que queréis está, ¿verdad?, en el contexto en el que está hablando. O sea, mira el versículo 15, el capítulo 15 parece: yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. El de vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, yo en vosotros. Está hablando de esta unión de nosotros con Cristo. Nos está hablando el apóstol Juan, acerca de el reino de Dios. Entonces pedid todo lo que queréis y os será hecho, amados, está en función de la extensión del reino, de anhelar las riquezas del reino, de anhelar al Señor mismo. Imagínate estar en esta escena, mira, te lo voy a aclarar. Imagínate estar en esta escena, estás ahí con el Señor Jesús y el Señor te está hablando. El Señor, imagínate estar con el Señor. ¿A cuántos de les hubiese gustado caminar con el Señor? ¿Sí? ¿Le hubiese gustado? ¿Amén? Haber estado ahí caminando con el Señor, caminando con Jesús, escucharle, ver sus señales, sus prodigios, ¿sí? Si es susceptible, le hubiese ido un poquito mal, eso sí, pero bueno. El Señor era ahí un poquito áspero a veces. Pero ahí usted caminando con el Señor, ahí así iba secando las lágrimas. Total, era el Señor, dije, sí, ¿verdad? Me dijo hombre de poca fe, pero ahí voy, bueno, avanzando con el Señor. Me dijo Satanás, pero bueno, ahí voy. Está ahí con el Señor. Entonces de pronto el Señor en medio de un tiempo junto va y te empieza a decir eso. Y él dice: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Y el que permanece en mí dará mucho fruto. Y empieza a hablar el Señor de eso. De Él, de nosotros, del permanecer, de estar, de lo que viene. Imagínate. Tú eres siglo primero, ¿sí? Para que no pongamos ahí. Y tú estás ahí con los discípulos. Y de pronto el Señor dice esto, ¿sí? Y si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid lo que queréis y os será hecho. ¿Sí? Y tú, discípulo, pensando: oh, quiero un barquito nuevo para salir a pescar, con unas redes nuevas, con un motor, para ser la empresa pesquera número 1 del tiempo. No, amado, obviamente que no iba en ese sentido, ¿verdad? Porque no tiene ni una lógica, ¿ves? Si el evangelio no es absurdo, amados. Obvio que no. Si el mismo llamado del Señor fue: dejen sus redes y vengan. El costo del discipulado, de acuerdo a los evangelios, es dejarlo todo. Es el joven rico, ¿verdad? Mira, Señor, todo lo que hago. Tus mandamientos cumplo. Lánzame otro a ver si no lo cumplo. ¿Y qué le dice el Señor? Lo has hecho muy bien, pero te falta una sola cosa. ¿Qué, Señor? Vende todo lo que tienes, da a los pobres y ven y sígueme. Y usted sabe lo que decidió el joven rico, ¿no? Dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que anhelar entonces de nuestra oración? Amados, a Él, a Cristo, al Señor.
su presencia, su voz, su instrucción. Amados, nuestra fe sigue a un Dios vivo, a un Dios vivo. Nosotros no somos de los que adoramos imágenes, ni cuadros. Adoramos a un Dios vivo. Y por eso nuestra fe es viva. Y tu oración es viva. Por eso nuestra oración tiene que realmente mutar, cambiar, ser transformada a buscar al Señor, a buscar el rostro del Señor. Ya te lo decía la semana pasada, ¿cómo no vamos a querer buscar al Señor en oración, amados? Si buscamos a un Dios vivo. Pero, amados, nos pasamos tan afanados. Nos pasamos el día tan perdidos y ensimismados en las cosas que nosotros queremos, en las que nosotros necesitamos. Y el texto vez tras vez nos dice, Dios sabe las cosas de las que tenéis necesidad. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Pero en nuestra oración nosotros seguimos buscando la cuestión, seguimos buscando de la necesidad, seguimos buscando. Amado, y no estoy diciendo que no le pidas al Señor, puedes pedirle, pero ¿cuál es lo neurálgico de tu oración y tu comunión con el Señor? ¿Qué es lo que estás buscando al final, cada día cuando estás buscando al Señor? ¿Qué? Por eso el Señor lo va a decir muchas veces, Dios sabe de las cosas que tenéis necesidad. Él sabe lo que tenéis necesidad. En el Sermón del Monte el Señor es mucho más claro y pone ejemplos. Y si Él viste, Él provee a las aves que no hacen nada, pero Él las alimenta. Y si las flores del campo se visten con ese esplendor, y si la hierba del campo es sostenida como es, ¿cuánto más no hará por nosotros? ¿Y qué le dice ahí el Señor? Hombres de poca fe. Mira, nuestra vida de oración muestra realmente si nosotros somos gente de fe. Ser gente de fe o gente de palabra, ser gente de palabra de fe no es porque yo ando declarando y que declaro con la palabra y declaro esto aquí y esto allá. Eso no es ser gente de fe ni de palabra de fe. Mira, nuestra oración prueba si realmente somos gente de fe. Es que estás buscando en tu oración. ¿Lo estás buscando Él o insistimos en buscar la necesidad? Porque si le estamos buscando a Él y su rostro, realmente nosotros creemos que el Señor sabe cuál es nuestra necesidad y que por añadidura Él la va a proveer. ¿Y por qué nos pasamos todo el día y toda la semana afanados entonces? ¿Por qué entonces nos atrevemos incluso delante del Señor decirle a Él que no tenemos tiempo para orar? ¿No dice ahí mismo el Señor en Mateo 6 que no le vamos a añadir a nuestra estatura un codo, ni le vamos a añadir una hora al día por afanarnos? Entonces el Señor mismo les dijo, ¿creen o no creen? Te lo cambio, el Señor le dijo, hombres de poca fe. Le podría haber dicho, ¿creen o no creen? ¿Creen o no creen que yo suplo sus necesidades? ¿Lo creemos o no, amados? Entonces nuestra oración va a empezar a buscar su reino. Aquellas cosas que nosotros queremos y anhelamos van a tener que ver con Él, con el extender su reino. Y extender el reino, amados, y que nosotros seamos un instrumento para extender el reino, no se trata que todos nos tenemos que ahora ser pastores ni predicadores. Se trata que lo que tú sabes que es donde el Señor te llamó, ahí tú seas un instrumento para extender el reino. Y no que aquello te consuma para alejarte de Él. ¿Qué es lo que suele pasar con las cosas que llamamos bendiciones, verdad? Uy, un temazo que no voy a entrar ahí mejor, si son las 12. Voy a terminar con esto.
Quiero mostrarte unos ejemplos de lo que te estoy diciendo. En Hechos 4, después de haber estado presos, desde el 23 dice así: y puestos en libertad, ¿se acuerdan que había estado la escena en que Pedro y Juan están ante el consejo? Y ellos predican ahí con osadía, con denuedo, y lo empiezan a apretar porque no querían que hablaran de Jesús, ¿se acuerdan? Entonces el 23 dice así: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, escucha, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, puede decir todo eso, mira lo que dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Uf, tremendo, amados. Mira, los perseguían. Tenían el riesgo de que los mataran. Ya los habían tenido presos y los sueltan. Vienen, se juntan y oran. ¿Y qué oran? No oran por protección. No oran para que el Señor los libre. No oran para que el Señor haga algo y saque a sus enemigos. ¿Cuál es su oración? Danos de nuevo para seguir predicando, amados. Ahora te traigo de nuevo a la escritura en Juan. Pedid lo que quieras y os será hecho. ¿Y qué pidieron? Una carretita, Señor, para que salgamos arrancando, unos caballitos para que... Señor, provéenos el transporte más grande, porque nosotros somos tus predicadores. Necesitamos movernos bien. Payasada, vamos. Señor, danos la osadía, danos el denuedo para seguir predicando y confirma tus palabras con señales, con prodigios, con milagros. ¿Y qué pasó después de que oraron? Porque oraron lo que ellos querían conforme a su voluntad. Tembló el lugar y vino el Espíritu Santo y todos fueron llenos y todos predicaban la palabra del Señor. ¿Ven la diferencia de lo que es orar correctamente? ¿Puedes ver la diferencia de lo que estoy diciendo? ¿Qué estamos buscando en nuestra oración, amados? No nos perdamos, amados, en nuestros afanes. Y muchas veces nuestros afanes más encima son nimiedades de la vida. Una sola cosa no es necesaria buscar, amados: su reino y su justicia. De nuevo, no quiere decir que tienes que botar todo lo que estás haciendo, es que tienes que hacer que aquello sea útil para la extensión del reino. Si eres un empleado, si eres un emprendedor, si eres un artista, lo que seas, aquello tiene que estar apuntando hacia Él y ser útil para la extensión del reino. Y no un afán que te quite de Él, porque si no, no tiene ni un sentido. Amados,
La oración, cuando está correctamente hecha, no solo mueve el cielo, amados, como vemos aquí en Hechos, sino que también nos mueve a nosotros en la iglesia a la acción. Amados, tenemos que orar, saber orar. Tenemos que dejar las excusas que hemos puesto hasta hoy para no orar. Escucha, nuestras rodillas dobladas en oración son mucho más poderosas que nuestras manos levantadas cuando no hay comunión. La oración nos transforma, amados. Y por eso necesitamos orar. Quiero terminar con esto y luego, o mientras lo leo, pueden, si las personas que nos van a ayudar con la Santa Cena, si pueden traer las bandejas, por favor. Edward Bounds, que vivió entre 1835 y 1913, fue un líder metodista. Y él era evidentemente cristiano, era abogado también. Y él es conocido porque escribió 11 libros, y de esos 11 libros, 9 trataban acerca de la oración. Y en uno de esos escritos, él dijo esto: lo que la iglesia necesita hoy no es más maquinaria ni métodos, sino personas a quienes el Espíritu Santo puede usar. Personas de oración, personas poderosas en oración. El Espíritu Santo no fluye a través de métodos, sino a través de personas. Él no unge planes, sino personas, personas de oración. Amén. Eso es lo que necesitamos hoy día, amados. Orar, orar, orar. Nuestra vida va a cambiar si empezamos a orar. Lloramos bien. Hay un llamado del Señor a que hagamos algo sin cesar, y eso es la oración. Amén.